que por eso se le quedó así el nombre de RB. Pero estas células tienen esa capacidad, el P53 como el RB tienen esa capacidad de frenar el crecimiento celular. Entonces, por lo tanto, estas células malignas encuentran cómo evadir estas proteínas y por lo tanto continúan con su ciclo celular. Aunque ya se detectó que está anormal la célula, persiste el crecimiento, ¿ok? Entonces tienen esa capacidad de inhibir su crecimiento celular y por eso se habla de que las células del cáncer son inmortales. Brenda, Yasmín. Sí, doctora. Continuamos con la lectura, por favor. Evasión de la apoptosis, un mecanismo necesario del proceso de malignización. La apoptosis es un proceso de muerte celular genéticamente programado para la eliminación de células que tienen una alteración o disfunción irreparable. Se ha demostrado que puede inducirse también en algunas enfermedades humanas. El proceso celular inicia con una condensación celular y la formación de vesículas que serán fagocitadas y digeridas por células vecinas. Se conocen dos vías de inducción a la apoptosis: la vía mitocondrial, denominada vía intrínseca, y la vía inducida por receptores de muerte, denominada vía extrínseca. La apoptosis se puede activar cuando el daño genético en la célula excede su capacidad de los mecanismos de reparación. El estudio de la apoptosis tiene más de 40 años. Surgió como un estudio de por qué de manera espontánea en tumores se presenta y se exacerba con los tratamientos de radioterapia o quimioterapia. Otra observación se dio por la resistencia a la apoptosis en las células malignas. Cuando la apoptosis se activa, afecta a células aisladas, a diferencia de la necrosis, que afecta a células perimetrales. Múltiples factores participan en la apoptosis, como la sinasa receptora adrenérgica, la cual fosforila el promotor BCL2 asociado a la muerte del aminoácido CER136 y activa la formación de dímero BCL2-BCLX, suprimiendo la apoptosis. De igual manera, ERK1-2 son proteínas sinasas que regulan la meiosis, mitosis y otros procesos celulares, pero al fosforilarse por la acción de la proteína MEG, se activan factores de transcripción como ELK1, promoviendo la apoptosis. El gen supresor de tumor P53 tiene la tasa más alta de mutaciones en tumores sólidos y codifica para la proteína P53, que induce apoptosis como hay un evento genotóxico con agentes terapéuticos que provocan daño al ADN, ciclofosfamida, cisplatino y doxorubicina. Los tratamientos son agentes genotóxicos que dañan al DNA en condiciones normales, incrementan la expresión de P53 que actúan a nivel transcripcional con las proteínas MDM2, P21, WAV, F1, CYP1, activadores naturales del gen P53. Se ha demostrado que las proteínas P53 mantienen la supervivencia de las células malignas en el pulmón al inhibir la activación de las caspasas 3. Las proteínas proapoptóticas BAC, BCL, XS inducen la liberación de citocromo C de la mitocondria del citosol, activando las caspasas 9 y la caspasa 3 e induciendo la apoptosis. Las proteínas antipoptóticas BCL2, BCL-XL y MCL1 inhiben la liberación del citocromo C y evitan la apoptosis. Se ha demostrado que la familia de las proteínas del linfoma de células B, BCL2, inhibe la apoptosis vía mitocondrial por estabilización de la permeabilidad de sus membranas internas. BCL2 protege las células tumorales de la toxicidad, promoviendo la supervivencia celular por regulación positiva de la expresión de los genes P27 y P130. Además, junto con BCL2, BCL-XL regulan negativamente el proceso apoptótico al aumentar la resistencia al tratamiento con citotóxicos en cáncer de laringe y mesotelioma, disminuyendo los efectos citotóxicos del tratamiento en cisplatino, gemcitabina o combinados.
Las proteínas BIR-C5 o surbibina pertenecen a la familia de inhibidores de apoptosis A y P, pues inhiben la activación de las caspasas. La determinación de la sobreexpresión de esta proteína podría ser un marcador predictor de la respuesta a la quimioterapia en pacientes con mieloma, linfoma, cáncer de seno, ovario y vejiga. De lo que acabamos de leer, entonces, ¿cómo lo resumes? Que con la inhibición principalmente del P53 y de otras, se exacerba la producción de células malignas. Y bueno, también principalmente hay dos vías para esta producción, sería la intrínseca y la extrínseca. Entonces, estamos hablando de la apoptosis, que es la muerte celular programada. Nosotros no tenemos las mismas células con las cuales nacimos. Todas las células tienen un ciclo de vida, a excepción de las del sistema nervioso central, que sabemos que esas, pues bueno, ya las que se pierden ya no se regeneran, pero todas las demás tienen esa capacidad. Y cuando hay algún problema en esa célula, entran en apoptosis. Esa es la muerte celular programada que justo evita que tengamos mutaciones en nuestras células. Cuando las células malignas encuentran esa vía para evadir la apoptosis, entonces ahí encuentran la forma de cómo evadir estas caspasas, que son las encargadas de inducir la apoptosis, y por lo tanto esa célula va a seguir proliferando, ¿de acuerdo? Martínez Alejandro, ¿continuamos la lectura? Cristian Yair. Sí, doctora. Angiogénesis, ¿crecer o no crecer? La angiogénesis es el proceso biológico por el cual se generan y crecen nuevos vasos sanguíneos a partir de vasos sanguíneos preexistentes. Es un mecanismo importante y esencial en el desarrollo embrionario, en la regeneración de tejidos y en la cicatrización de heridas. La observación inicial de la inducción de neovascularización en el tejido tumoral se produjo a principios de 1960, al inocular células tumorales dentro de órganos aislados perfundidos. Cuando el tumor era trasplantado al ratón, este comenzaba a neovascularizarse y crecía más de 1000 veces que en un órgano aislado. La angiogénesis tumoral es un proceso en el que se induce la formación de vasos sanguíneos intratumorales a partir de las mismas células tumorales, promoviendo la formación de nuevos vasos sanguíneos en el tumor para su desarrollo y crecimiento. Este proceso se denomina mimetismo vasculogénico. En 1971, J. Fogman propuso la siguiente hipótesis. El tumor, al incrementar su población celular, produce un aumento de nuevos capilares sanguíneos. Posteriormente, Motúkarupan demostraron la importancia del proceso de angiogenesis tumoral al inocular en ratones células tumorales en distintas áreas de un mismo órgano y observar que las células tumorales inoculadas en el área del órgano donde había mayor vascularización generaron un tumor que creció más de 3 milímetros cúbicos. En cambio, con células inoculadas donde no había circulación, el tumor formado no rebasó los 2 milímetros cúbicos. El proceso de angiogénesis tumoral empieza cuando las células tumorales liberan proteínas que envían señales al tejido circundante. Esta señalización activa genes específicos que, a su vez, producen proteínas estimulantes para el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos. La angiogénesis se activa también por hipoxia en los tejidos para mantener una oxigenación adecuada. Cuando un tejido sufre hipoxia, se activan mecanismos que inducen la expresión de proteínas proangiogénicas. Dentro de los primeros factores activados se encuentran los factores inducidos por la hipoxia, y los cuales
activan la expresión de genes proangiogénicos. El proceso de angiogénesis es complejo y en él participa un gran número de receptores. El receptor TGFR1 y 2, TIE1 y 2, el receptor del factor del crecimiento de los fibroblastos y el receptor del factor de crecimiento del endotelio vascular. Ligandos, como el factor de crecimiento del endotelio vascular, VEGF, y factores de transcripción, como factores de crecimiento transformante beta, ANGP1, HIF-alfa, factor de crecimiento de los fibroblastos y el CREP1. En la actualidad se han desarrollado estrategias antiangiogénicas de blanco molecular para el tratamiento de distintos tipos de cáncer, pues los blancos son responsables de factores proangiogénicos. Uno de los tratamientos más empleados para el uso de anticuerpos monoclonales anti-VEGF es el bemarituzumab. También se han desarrollado inhibidores, pequeñas moléculas que se unen de manera específica a los receptores de superficie en las células endoteliales, bloqueando así su interacción con factores angiogénicos e inhibiendo la cascada de señalización que induce la angiogénesis. Algunas de estas moléculas son el sunitinib, una molécula pequeña aprobada por la Food and Drug Administration de la FDA para el tratamiento de distintos tipos de cáncer y tiene como blanco los dominios tirosina sinasa en los receptores PFGFR y VEGFR. De manera similar, el inhibidor sorafenib, aprobado por la FDA, la Agencia Europea del Medicamento, se encuentra recomendado para el tratamiento del cáncer renal, hepático y tiroideo, pues esta molécula se une de manera específica al dominio tirosina sinasa del receptor VEGFR. Y finalmente está el inhibidor pazopanib, una molécula multiblanco capaz de unirse a los receptores VEGFR, receptor del factor del crecimiento de los fibroblastos y KIT, e inhibir la angiogénesis y otros procesos asociados al cáncer en pacientes con liposarcoma y cáncer renal, entre otros. La hipótesis del crecimiento tumoral pendiente de la angiogénesis es conceptualmente la observación de que es necesaria, pero no suficiente, para continuar el crecimiento tumoral, y aunque la ausencia de angiogénesis puede limitar el crecimiento tumoral, la angiogénesis es un tumor permite, pero no garantiza el crecimiento tumoral. Y bueno, pues aquí como resumen de todo es que todos los tumores al crecer obviamente van a necesitar una demanda mayor de oxígeno para ya sea sus procesos metabólicos o para aumentar la división celular. Es por eso Y no que... solo de oxígeno, también de nutrientes. Los tumores igual están compuestos por células y todas las células requieren un sustrato básico. ¿Cuál es? Como que un básico. ¿No es el oxígeno? Un sustrato. Ajá. ¿Y qué más ocupa la célula para realizar todas sus funciones? Pues glucosa y... Exactamente. Ajá. Entonces, no nada más el oxígeno llega a través de la sangre. Todos los sustratos que requiere, principalmente glucosa, que es lo que necesita la célula para obtener energía y poder realizar todos sus procesos, llegan a través de vasos sanguíneos. Básicamente es la forma en la que se alimenta el tumor, ¿ok? Por eso ahí es lo que comenta el ejemplo en los ratones. Donde hay mayor cantidad de vasos sanguíneos, va a crecer más el tumor, a diferencia de donde hay menos circulación. Por eso generalmente cuando ya veamos los temas, vamos a ver que los principales sitios de metástasis van a ser los sitios que son más irrigados. Ok, y también que, bueno, va a haber un mayor crecimiento del tumor. El tumor va a ser más grande en aquellos órganos más vascularizados, ¿no? Como
no en situación renal, pulmonar o tiroideo, ¿no? Entre mayor vascularidad tenga ese tumor, mejor va a ser la tasa de replicación que puedan tener esas células porque tienen todos los sustratos. A eso se refiere con la angiogénesis, el hecho de que el tumor tiene la capacidad de poder empezar a tener todos los factores necesarios para el desarrollo de los vasos sanguíneos. Muy bien. Karen Sainet, continúa, por favor. Ok, la proliferación, el limitado potencial replicativo en el cáncer. En el organismo, las células se encuentran en estado quiescente y solo algunas células especializadas como las hematopoyéticas o las epiteliales mantienen su actividad proliferativa y para ello la célula realiza una serie de procesos biomoleculares denominados en conjunto ciclo celular, que consiste en 4 fases, G1, S, G2 y M. La transición de una fase a otra en el ciclo celular es regulada por diferentes proteínas, CDK, ciclinas y proteínas que regulan positiva, protooncogenes o negativamente, genes supresores de tumor. La unión de las ciclinas a la CDK es necesaria para la correcta función del ciclo celular. Estos complejos son regulados por inhibidores de cinasa dependientes de ciclina, CKI. Se conocen 2 familias de CKI, la familia INK4, que incluye el P15, P16, P18 y P19, e inactiva a la CDK4, y 6 en la fase G1, bloqueando el sitio de la unión de la ciclina D y la familia de CYP y KIP, que presentan P21, P27 y P57, que inhiben los complejos de la CDK con las ciclinas en la fase G1 y ME, complejo CDK4, 6 ciclina D. Activa el gen supresor RB inhibiendo el complejo de las proteínas desacetalisas histona en fase G1 y liberando los factores de transcripción E2, F1 y DP1, que regulan genes necesarios para la progresión de la fase S. Por su parte, la unión de P53 a los genes 14, 3 y 3P y GAD D45 secuestran a la CD525C fosforilada, una fosfatasa del complejo ciclina B, CDC2, esencial para la transcripción G2M. Para resguardar la integridad de los cromosomas al final del ciclo celular, la célula cuenta con una estructura en cada extremo de los cromosomas conocido como telómero, que junto con las telomerasas y algunas proteínas chaperonas sirven como una capucha protectora para proteger la degradación del material genético. Tras completarse cada ciclo de replicación, las mutaciones esporádicas o heredadas en los genes que participan en las vías de vigilancia contribuyen a incrementar el riesgo del desarrollo de cáncer. Alteraciones de la molécula CDK han sido reportadas en cáncer, aunque con baja frecuencia. La sobreexpresión CDK4 se ha identificado en líneas celulares de meloma, sarcoma y glioma. Mutaciones de los genes CDK4 y CDK6 resulta en la pérdida de unión con CKI. Además, la sobreexpresión de CDK1 y CDK2 ha sido reportada en adenomas y carcinomas de tejido adenomatoso. La expresión aberrante de ciclina D1 ha sido reportada en cánceres humanos. La translocación del gen de ciclina D1 es asociada a malignidad de células beta, incluyendo linfoma, cáncer de mama, vejiga, pulmón y carcinoma de células escamosas. Por su parte, la sobreexpresión de la ciclina D2 y D3 y E es observada en cáncer de mama, colon y en leucemia linfoblástica y mieloide aguda. CDC25A y CDC25B, miembros de la familia CD25, han sido observadas con sobreexpresión y asociadas con formación tumoral en leucemia linfoblástica y mieloide. Se sabe que las mutaciones en el locus P53 ocurren en los cánceres de colon, seno, hígado y pulmón.
De hecho, el involucramiento de P53 en neoplasias es frecuente que la de cualquier otro supresor tumoral o de cualquier protoncogen. Por otro lado, algunos de los estudios sugieren que los patrones alterados de la expresión de la PRB se asocian a diferentes tipos de neoplasias malignas: sarcoma, cáncer de pulmón, carcinoma primario de las células no pequeñas de pulmón, carcinoma hepatocelular y cáncer de mama. Actualmente, para el tratamiento del cáncer se han encontrado moléculas que inhiben a la CDK. Probados a nivel clínico, el flavopiridol y el UCN01 han demostrado la actividad antitumoral e inhibir las funciones relacionadas a CDK. No solo bloquean la proliferación de células neoplásicas, sino que también inducen la muerte celular programada. Otras células como los butirolactona y los flavonoides actúan sobre CDK1, CDK2 e inhiben la proliferación de líneas celulares de cáncer de pulmón, colon, páncreas, leucemias y linfomas. Los paullones actúan sobre los complejos de la sinasa CDK e inhiben la transcripción de G1 a S en células de mama. Por su parte, las índoles inhiben a la CDK y bloquean la transcripción de fase G1S y G2M. P53 es un atractivo blanco terapéutico en la oncología, inhibiendo su unión con MDM2 o diseñando compuestas que estabilizan o actúan a las proteínas mutantes de P53, aunque en ciertos tipos de cánceres la regulación de la telomerasa ocurre en los estadios tempranos. La introducción de HTERT antes o entre la secuencia y la crisis celular resulta en una inmortalización directa. La habilidad de las células para detener el ciclo celular después de sufrir un daño al ADN es crucial. Cuando los genes se alteran, las células proliferan descontroladamente y se produce el cáncer. Actualmente hay investigaciones en busca de fármacos anticancerígenos y los principales candidatos para tales estrategias, y ya. Sí, hasta ahí. Ajá. ¿Cómo resumes la información? Pues básicamente nos está hablando del ciclo celular y de ¿cómo se llaman esto? De los genes que van a estar mutando en cada una de las fases, que mayormente es en la fase G1S, y el tipo de tumor que se va a dar debido a la inhibición de este ciclo celular, en esta parte. Entonces, a eso se refiere el poder ilimitado que tiene en cuanto a la replicación celular. Generalmente estas familias de proteínas que mencionan, las familias de las ciclinas, las sinasas, las CDKs, justo intervienen en esa parte, en la replicación celular, que es, como dice su compañera, de la fase G1 pasa a la fase de síntesis, ¿ok? Entonces, en esa parte, esas familias tienen esa regulación. En las células del cáncer se pierde esta regulación y por lo tanto están constantemente en esa fase de replicación. Entonces, por eso se dice que tienen un poder ilimitado en cuanto a la replicación. Armando, Javier, continuamos con la lectura. Sí, doctora. Voy. Metástasis, el camino aberrante de la expansión clonal. En el inicio de la cascada de la metástasis, la angiogénesis facilita la expansión del tumor primario y proporciona un incremento del área de superficie vascular que permite que el tumor escape dentro de la circulación y la expansión de los implantes metastásicos. El melanoma cutáneo menor a 0.6 milímetros de profundidad rara vez produce metástasis, mientras que los mayores de 1 milímetro tienen un potencial metastásico letal. Esto se asocia a angiogénesis en la dermis, así como neovascularización tumoral. La neovascularización en tumores humanos actualmente se puede medir con anticuerpos que identifican específicamente células endoteliales, tales como el antígeno relacionado con el factor 8. Este método revela correlación directa entre la alta densidad microvascular en el corte histológico de un cáncer de mama invasor y la ocurrencia de metástasis. La metástasis a ganglios linfáticos también depende de la angiogénesis del tumor primario.
La neovascularización puede incrementar la presión y el flujo de linfa del tumor hacia los ganglios linfáticos regionales. La mayoría de los tumores nacen sin actividad angiogénica. Existen en el estadio in situ, sin neovascularización por periodos largos. La neovascularización empieza cuando un subgrupo de células dentro del tumor cambia hacia el fenotipo angiogénico. En algunos casos, este cambio puede ocurrir antes de que el tumor esté completamente desarrollado, etapas preneoplásicas y preinvasoras. Finalmente, la descripción y el conocimiento de los procesos celulares comunes en todos los tipos de cáncer, denominados sellos del cáncer, representan una fuente invaluable de posibilidades y opciones donde la investigación ha asentado las bases moleculares de dichos procesos, las cuales han servido como plataforma para el desarrollo de nuevas estrategias para el tratamiento del cáncer, encaminándonos en dirección hacia una medicina personalizada y de precisión, en donde el silenciar o inhibir determinadas moléculas podemos abatir y controlar enfermedades complejas como el cáncer generalizado con menores efectos secundarios que impacten en la calidad de vida de los pacientes. Nos está hablando aquí en la parte final sobre la metástasis, de cómo hay algunos tumores con menor tamaño o menor densidad que, bueno, van a afectar de una manera menos simbólica que unos que midan por encima de 1 milímetro, ¿no? También nos dice que hay algunos tumores, o más bien todos, que al nacer o al momento de crearse esta neoplasia, pues no están vascularizados. También, bueno, que se está estudiando diferentes procesos para poder tener una medicina más eficaz en el tratamiento del cáncer. Entonces, en cuanto a las metástasis, ya habíamos visto el tema previo, la diseminación de las neoplasias. Justo a eso nos referimos con las metástasis, la capacidad que tiene ese tumor para viajar a otro sitio del cuerpo donde no está originándose el tumor primario. Entonces, justo como dice la lectura, de forma inicial, cuando se llaman preinvasoras, estas lesiones no tienen esas capacidades de angiogénesis, no tienen esa capacidad de metástasis, pero es cuestión de tiempo para que las células las vayan adquiriendo. Y una vez que lo adquieren, pueden penetrar vasos sanguíneos o vasos linfáticos y pueden migrar a cualquier otro sitio, cosa que las neoplasias benignas no tienen esa capacidad, ¿ok? Por eso le llaman así los sellos del cáncer. Estas son las 6 características que tienen que tener en consideración. Entonces, recapitulando, Abigail Ángeles, cuando yo te pregunte en el examen a qué se refiere la característica de autosuficiencia de las señales de crecimiento celular en las células neoplásicas, ¿qué vas a contestar? ¿No está Abigail Ángeles? Karina Marlene. Creo que no está. ¿Tampoco está? Ah, sí, sí está, sí está. Sí está Marlene, entonces, Karina Marlene. Sí, que es cuando evaden los puntos de control, ¿era eso? Lo acabamos de leer. ¿Alguien que quiera participar? Podría ser que hay una pérdida en la regulación del ciclo celular, sobre todo en la división. En clase. Pero, perdón, es que hay una interrupción en el ciclo celular, ¿me decías? Ajá. Sí, una pérdida de la regulación y también en la división celular, bueno, dentro del ciclo celular. ¿Y quién da ese crecimiento celular? Hablamos de protoncogenes, ¿no? Protoncogenes, sí. ¿Cuáles eran los principales que comentamos? El de RB y el P53. ¿RB53 son protoncogenes? No. Serían supresores de tumor.
Exactamente, son genes supresores de tumor, intervienen en otra fase. Ajá. Los protoncogenes, hablamos de unas proteínas, principalmente. Eso lo van a estar escuchando muy frecuentemente. El RAS, exactamente. El HER y el ER. Las sinasas dependientes de ciclinas también. Entonces, a eso se refieren esas autosuficiencia de las señales de crecimiento. Dijimos, el tumor es capaz de generar todas esas señalización para favorecer su crecimiento, principalmente por estas proteínas que acabamos de comentar. Cuando yo les pregunte en el examen a qué se refiere la insensibilidad a las señales de inhibición del crecimiento celular, ¿qué van a contestar? Que hay una pérdida de la función de los genes supresores, ya sería el retinoblastoma o el gen P53. Exactamente, entonces hay una pérdida de la función. Entonces, principalmente genes supresores de tumores, RB y P53. Muy bien. ¿Quién contestó? Christian Jair. Cristian Jair. Muy bien, Cristian Jair. Cuando yo les pregunte a qué se refiere la evasión de los procesos de muerte celular programada, ¿qué van a responder? Que las células tumorales inhiben a todos estos, como las caspasas, por ejemplo, para poderla llevar a su muerte celular. Exactamente, entonces es la inhibición justamente de esas caspasas que son las encargadas de la apoptosis. ¿Ok? ¿Quién contestó? Armando, doctora. Uh-huh. Muy bien, Armando. Cuando yo les pregunte a qué se refiere las características de las neoplasias malignas del ilimitado poder replicativo, que las células pierden la capacidad de controlar su capacidad replicativa por aumento de las telomerasas. ajá, exactamente. Entonces, generalmente en esa fase de G1 a la fase de síntesis van a tener todo lo necesario para continuar con esa replicación celular. ¿Ok? Ya hemos comentado, igual también intervienen los inhibidores de las sinasas dependientes de las ciclinas y algunos factores de transcripción. Muy bien. Cuando yo les pregunte de la angiogénesis, ¿cuál es la característica? Que conforme aumenta la demanda metabólica del tumor, se van a crear factores de crecimiento epitelial, endotelial. Exacto. De vasos sanguíneos para complacer esa demanda. Entonces se van a formar nuevos vasos a partir de los vasos ya existentes. Exactamente. Entonces va a haber una proliferación de los vasos sanguíneos, principalmente los receptores del factor de crecimiento del endotelio vascular, ¿ok? Y también interviene ahí el receptor del factor de crecimiento de fibroblastos, que son los principales que nos van a condicionar ese proceso de angiogénesis, precisamente para favorecer la nutrición de ese tumor. ¿Quién contestó? Cristian. ¿Cristian Gustavo? Sí. ¿Cristian Jair? Cristian Gustavo. Ah, por fin te uniste. Ok. Y cuando les pregunte a qué se refiere la invasión de tejidos y metástasis. Bueno, va a ser la capacidad que van a tener las células tumorales para poder salir de su sitio de origen, migrar y poder llegar a otro lugar y para generar un nuevo tumor. Exactamente. Entonces, esas son las características del cáncer, esos son los sellos del cáncer. Y generalmente en algún punto, todos los tumores que vamos a observar van a cumplir con estas características. Entonces van a ser muy frecuentes que ustedes al momento de que lean encuentren esas palabras protooncogenes, genes supresores de tumores, ciclo celular también lo vamos a ver nuevamente. Entonces todo eso es importante que quede claro para que podamos entender la naturaleza del cáncer. Podemos ver la presentación de TNM, por favor. Sí, ya me dejas compartir pantalla, por fin.
Ya. ¿Podemos empezar? Sí. Bueno, buenas tardes compañeros. Soy Karen Zaynet Seguro. Les voy a exponer el sistema de clasificación de TNM. Bueno, el sistema de clasificación de TNM, que en sus siglas tumor, ganglio, metástasis, es mundialmente aceptado y fue creado por Denoix en el Instituto Gustave Roussel en Francia entre los años 1943 y 1952. Igual fue modificada y publicada en 1977 por American Joint Committee de y la Unión Internacional contra el Cáncer, y esta vez se va a ser actualizada a partir de 6 a 8 años. Bueno, los objetivos del sistema TNM van a ser, van a llevar al correcto estadiaje de los diferentes tumores, enfocado hacia el manejo clínico, a la decisión terapéutica, o para evaluar el tratamiento o el pronóstico, para establecer una evaluación de resultados del tratamiento, para facilitar el intercambio de información entre los centros de tratamiento, ya sea en México o en algún otro país, para la unificación igual de criterios para proyectos de investigación y contribuir a la investigación del cáncer. Y bueno, la clasificación al sistema de TNM se va a basar en 3 variables, las cuales van a ser T y M. La descripción de T pues nos va a derivar a las características del tumor primario, y en la mayoría de las neoplasias va a ser un parámetro en milímetros o centímetros, como el de mama, el melanoma o el cervicouterino. Para algunas neoplasias se va a determinar de acuerdo a la extensión de los estados de los epitelios o la extensión de tejidos circundantes. Y la descripción de N va a derivar de la palabra inglesa nodal, que hace referencia a los ganglios linfáticos y de una zona linfoportadora en relación a la región del tumor. Y en cuanto a la descripción de M, es tomada de la palabra metástasis, como su nombre lo va a indicar, va a describir la presencia o la no actividad del tumor distal. Para esto hay unas normas principales para la publicación de este sistema, que van a hacer que todos los casos deben tener confirmación microscópica. Para esto van a necesitar los estudios histológicos. La clasificación patológica, que se va a basar en el estudio de los especímenes quirúrgicos, y luego también tanto en el TNM clínico y el patológico se van a agrupar en estadios. Esto nos sirve para establecer el estadio en caso de que, bueno, debe permanecer ya así en la historia clínica para que no haya variaciones. El 4, pues debe escogerse una categoría menos grave dentro del grupo que está, si no se sabe o si se tiene alguna duda del diagnóstico del tipo de cáncer. Y también la última, que es el 5, estos tumores múltiples se van a escoger al tumor más grande y se le pondrá un número de tumores en paréntesis, T2, y así el número de tumores. Para la clasificación a la localización, va a existir 4 clasificaciones para esta, que va a ser la clasificación clínica, basada en toda la información disponible antes del primer tratamiento definitivo, que va a provenir de la exploración física, de imagen o de alguna otra técnica. Los cambios que se van a producir posteriormente no van a modificar el estadio clínico inicial. La clasificación histopatológica, que es modificada por la información pretratamiento proporcionado por alguna cirugía que se haya tenido, para considerarse válida la resección o extirpación linfática de tumor. La clasificación para retratamiento, va a ser tras el periodo libre de enfermedad, va a requerir también una confirmación histológica. Y la clasificación en necropsia, que va a ser aquella post-mortem, igual va a tener evidencia previa de la neoplasia. Dentro de la clasificación, pues como les mencionaba, está T, N y M. Y bueno, con T nos vamos a referir
a TX, que no se puede evaluar el tumor primario, a T0, que no hay evidencia de la lesión primaria, TIS, un carcinoma in situ, de T1, T2, T3 a T4, según el aumento del tamaño de la extensión local del tumor primario. Dentro del patológico, PTX, expresa la lesión que no puede ser evaluada. PTIS, el carcinoma in situ, PT0, que no hay evidencia del tumor, y PT1, 2, 3 y 4, va a haber una evidencia postquirúrgica y patológica de crecientes grados de extensión del tumor primario. Y ahora con la N, que se refería a los nodal o a los ganglios linfáticos regionales. En el clínico va a ser N0, que no hay evidencia de enfermedad de los ganglios linfáticos, N1, N2 y N3, según la afectación del crecimiento del ganglio linfático regional. NX, el ganglio linfático no accesible a la evaluación clínica. Dentro del patológico va a ser PN0, no va a haber evidencia de invasión linfática, P1, PN1, PN2 y PN3, no va a haber evidencia de invasión, hay evidencia de crecientes grados de la extensión de invasión de los ganglios regionales, y PNX, que va a ser la extensión que no va a poder ser evaluada. Por último, la metástasis distante. MX, que no va a ser posible evaluar una submetástasis distante. M0, que no existe metástasis distante. Y M1, que va a haber una metástasis distante. El cáncer se va a diseminar hacia otras partes del cuerpo. Para esto también va a haber subdivisiones de TNM de algunas categorías principales, y estas pueden dividirse para tener mayor especificidad en T1A, 1B, N2A o 2B, y así consecutivamente. Y también va a haber una simbología adicional en la cual vamos a utilizar los símbolos M, Y y R. Y estas se van a referir el símbolo M al sufijo M, que se va a usar para indicar los múltiples tumores primarios en una sola localización. El símbolo Y, que en algunos casos de la clasificación se va a realizar durante o después de la terapia, y nos va a indicar la extensión del tumor que va a estar presente en el momento del examen. El símbolo R nos va a dar, se va a estadiar después del intervalo de la enfermedad y se va a identificar así como R. Y el símbolo A, que es el prefijo que nos indica la clasificación y se va a determinar por primera vez en la autopsia. Y nos hablaba también de un factor 12, en el cual nos va a dar igual una clasificación un poco más específica, y va a haber C1 hasta C5. En el C1 va a haber, va a ser por evidencia por medios de diagnósticos convencionales, ya sea como la exploración física, pruebas de laboratorio o radiología simple. En el 2 va a haber evidencia obtenida por los medios diagnósticos, como son la ecografía, la TAC, la resonancia magnética, la endoscopía, y etc. En el C3 va a haber evidencia aportada por la exploración quirúrgica, incluyendo biopsia y citología. En el C4 va a haber evidencia tras cirugía definitiva o algún examen patológico de la pieza operatoria resecada. Y en el 5 pues va a ser evidencia por autopsia. Y eso sería todo. Muy bien. ¿Se dan cuenta? El TNM es el idioma universal que vamos a tener para las neoplasias, principalmente en adultos, es donde vamos a ver referido lo que es el TNM. En niños, por lo general, no utilizamos TNM, pero en adultos sí. Entonces va a ser muy frecuente que en todas las patologías que veamos de adultos tengan su clasificación TNM, y como lo puso ahí su compañera, pues va a ser muy exclusivo de cada tipo de neoplasia. Entonces la T nos referimos al tumor. Cuando decimos T0, ¿qué nos comentó tu compañera Karina Marlene? ¿A qué nos referimos? Que no hay evidencia del tumor. Exactamente, no hay evidencia del tumor primario. N0. Pues que no hay evidencia de enfermedad en ganglio o nódulo linfático. Exactamente, entonces de ahí, ¿y M0? Que no hay metástasis distante. Exactamente, entonces de ahí vemos el 0, entonces va a ser como general, o sea, sí. No hay, no se puede localizar, que no se puede evidenciar que existe ahí el tumor. Y la X, si se dieron cuenta, también tiene ahí su representación.
TX, Abigail Ángeles. Armando Javier. Sí. Sí, que no se puede evaluar el tumor primario. No se puede evaluar. Eso actualmente ya tendría que estar en desuso porque con la tecnología que tenemos y sobre todo con la tomografía de emisión de positrones es muy factible poder encontrar un tumor primario. Entonces, STX ya en breve estará en desuso, pero bueno, seguramente habrá lugares en los cuales no se pueda tener el acceso a una tomografía por emisión de positrones y no podamos evaluar el tumor primario. ¿INX? Armando Javier. Sí, doctora, los ganglios linfáticos pues no son accesibles para una evaluación clínica. Exactamente, que tampoco se evaluaron los ganglios linfáticos, ya sea por iatrogenia, porque a veces que el cáncer lo opera un cirujano general y no sabe que también debe de biopsiar ganglios y por lo tanto ya quitó el tumor, pero no tenemos ganglios, entonces no podemos evaluarlos, o efectivamente no es accesible la localización para tomar esos ganglios. Y TIS, Cristian Yair. Dice que es tumor in situ. Exactamente, es un tumor, exacto, que está in situ. ¿Okay? De ahí, pues ya las variantes de T1 a T4 va a ser de acuerdo a cada tipo de tumor, van a tomar de acuerdo al tumor los centímetros o milímetros que sea para la clasificación, lo mismo que en los ganglios, igual de N1 a N3, va a tomar en cuenta su tamaño y el número de ganglios que estén implicados y eso va a ser muy característico de cada neoplasia. Pero en general, así es como nos vamos a referir a las neoplasias, ¿de acuerdo? Con su TNM. ¿Alguna duda que tengan del tema? No, doctora. No, doctora. Muy bien. Necesito que todos lean el tema, por favor, porque es lo que estoy viendo. O sea, hago preguntas y no es suficiente nada más con el hecho de ver las presentaciones. Necesitan ustedes tener una base para poder entender el tema. La oncología es compleja de por sí. Lo estamos haciendo lo más sencillo, justo para médicos de primer contacto, que es lo básico que ustedes tienen que conocer, pero necesito que lean. Si ustedes no leen, no van a entender los temas solos con las presentaciones. Ya la presentación de por sí ya es nada más la parte resumida de todo el texto. Entonces, lean, por favor. Nos vemos el próximo, el próximo lunes es festivo. Entonces no nos vemos. Y salgo de vacaciones, así que nos veremos hasta el 29 de marzo. Y vamos a ver ya los siguientes temas, que son los principios terapéuticos en la oncología, que también son temas básicos, que es lo que vamos a estar viendo. Doctora, sobre ese tema, porque a mí me toca. ¿Cuál tema? Ese de principios de cirugía. ¿Se lo Es envío que son para antes de 4. ese sábado? Ajá. Ah, ok. Para el sábado 27 está bien, porque el tema lo veríamos hasta el 29. Ah, muy bien. Ok, perfecto, gracias. Veríamos cirugía, radioterapia, quimioterapia y hormonoterapia. Sí, doctora. Nos vemos, buen día. Gracias, igual. Igualmente. Hasta luego.